Vámonos. Víctor Gutiérrez. Ya son las 9:30. Buenos días, doctor Víctor Gutiérrez, a sus órdenes. Sí, buenos días, don Melchor. Se me fueron las cabras a las 9:30. Oiga, como estuve saludando a todos y me fui de lo turístico. Perdón, doctor, y adelante, esta es su casa. Sí, buenos días. Pues antes que nada, como siempre inicio, pues pidiendo el apoyo a todos nuestros queridos escuchas y videntes, pues, porque están viendo la pantalla, los cibernautas, que ayuden con la cooperación que ellos gusten dar para que este espacio permanezca. Y bueno, como cada miércoles, ombligo de la semana, agradecer a este espacio, a lo que he llamado siempre Misi Comentario. Bueno, don Melchor, pues hablamos de la tragedia que fue en Lázaro Cárdenas. Y yo ya también les hablaba que el 12 de febrero, precisamente yo había tocado el tema sobre la violencia que se ejercía por parte de alumnos hacia los profesores, que había ocasiones que los habían desvivido. También hay ocasiones en que algunos docentes o el personal de la misma escuela, ya sea administrativo o confrontación con padres de familia, pues ha terminado muy, muy mal. Pero nos llamó mucho la atención la irresponsabilidad de los directivos de un colegio de bachilleres en Contepec, Hidalgo. Sí, está bien dicho el nombre, ¿verdad? Contepec, parece aquí en Michoacán. Contepec Eso, de Hidalgo, sale. pero el nombre completo es Contepec, Hidalgo, Michoacán, Sí, claro. sí, tienes Sí, razón. bueno, ese lugar lo conozco, el lugar pequeño, Uh-huh. pero hay un dicho que se menciona mucho, que en casa del ahorcado no hay que mencionar la soga. Uh-huh. Y fue una falta total de respeto que supuestamente se arma una coreografía donde asoman armas de utilería de alto poder, unas personas que no sé si van vestidas de guerrilleras o no sé qué trataban de dar a entender, con pasamontañas, con ropa militar, y ejecutando un baile con movimientos de perreo, ¿sí? Uh-huh. Y es un insulto a la memoria de gente caída. Al presidente municipal de Contepec, que supuestamente estaban haciendo un homenaje a algunos presidentes municipales que habían muerto durante su gestión, como el de mismo de Tacámbaro, el de ahí mismo de Contepec, ya mencionaba, y algunos otros, incluyendo al presidente municipal del Sombrero, Carlos Manso. Entonces, qué poca ética, y por no decir qué poca M, tuvieron los directivos, profesores o quienes hayan montado esa coreografía, porque si dicen que es para el recuerdo de estas personas que desvivieron alevosamente grupos criminales, al parecer esa es algunas líneas de investigación, digo algunas, porque muchas veces sabemos que hay otros intereses de corte político. No sabemos bien, porque las investigaciones siempre quedan difusas y no se llega a veces con los responsables, o los responsables siguen estando ahí en ese puesto. Uh-huh.
en los cargos municipales, en este caso, que son los que desvivieron. Entonces, don Melchor, utilizan música, supongo que es en lengua inglesa, con estos movimientos que se tiran, como que se tiran al piso, como si estuvieran teniendo una práctica sexual. Yo no entiendo qué tiene que ver que ahí se habla que hay una agresión hacia las mujeres, todos estos grupos que se conocen como colectivos feministas. Aquí es donde deberíamos escucharlas, cómo se denigra, se cosifica a la mujer. Porque ahí hay 1, 2, 3 hombres, no sé cuántos, pero la mayoría son mujeres. No sé si lo hacen porque tú no puedes hablar de las mujeres porque entonces es un ataque sistemático a quien lo haga. Pero aquí no estamos atacando a mujeres. Aquí estamos hablando de un espectáculo tal cual, de exhibición, de burla, de sinsentido. Porque la imagen, le digo, están en el piso y la cadera es hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, como si estuvieran teniendo un acto sexual. ¿Qué tiene que ver eso con el respeto a la memoria de los caídos? Fue un pretexto de utilizar al muerto. No hay un solo país, pues en el mundo, salvo ahora México, en el que existe el tabú. ¿Qué es un tabú? El tabú es esa figura o es ese tema que no se menciona. Usted o todo nuestro público estará de acuerdo que algún criminal, cuando lo desviven o falla en su acto de apoderarse de algo o querer privar de la vida a otra persona, termina siendo él el desvivido. Y entonces, ¿qué decimos la gente? Ay, pobrecito. Incluso cuando uno los detiene, me ha tocado a mí algunos eventos de intentos de asalto en el que, pues afortunadamente pude salir avante, y ya que los tenía sometidos después de ahí algunos golpes, la gente inmediatamente, ay, pobrecito, porque le pega, esto y lo otro, gente que ni siquiera supo por qué la persona ya está sometida o por qué está golpeada. Resulta ser uno el violento, aquel es el pobrecito, y si se desvive a la persona, pues ay, era esto, era el otro. Eso es el tabú, no hablar de los desvividos. Y si se habla de ellos, es siempre con atributos angelicales. No se habla de los defectos que tenía esa persona y de lo que fue. Tan es así que lo tenemos con lo que pasó con, que se sabe, ¿verdad? Porque no le consta a nadie de cómo se desvivió al Mencho. A Ociel, nada más al Mencho. Entonces, no se menciona el tema. Las gentes que quisieron tomar fotografías ahí en el sepelio, pues ya ve que fueron golpeadas. O sea, del muerto hay que hablar que fue lo mejor, ¿sí? Entonces, este grupo de personas, por el tipo de ropa, que se cubrieron la cara, porque pues no, ahora sí que no tienen ni cara de haber hecho esa burla a los desvividos, que es una manifestación de la violencia que existe en los centros escolares o en algunas comunidades, en algunos municipios. Eso no está expresando
ese baile dantesco, esa burla, el tipo de música. Incluso se burlan de la música regional. ¿Por qué digo esto? Porque se ponen unos sombreros que parecería que son las que se utilizan en el baile de los viejitos de Pátzcuaro, Michoacán. Que el baile de los viejitos efectivamente es un emblema cultural que está catalogado como por la UNESCO, ¿cómo se les llama? Patrimonio Inmaterial, parece. Inmaterial de la Humanidad. Un grupo de... ¿Qué tipo de grupo es este? Que toca distinto tipo de música. Recuerde que hizo una especie de... ¿Cómo se llama este tipo de música? Bueno, con una orquesta hicieron o desvirtuaron el baile de los viejitos. Incluso hicieron coreografía y cambiaron la musicalización, arreglo a la letra, y vea cómo fueron altamente, pues ahora sí, reprobados. La gente no consintió. El mismo estado de Michoacán hizo un reclamo que ese grupo no tenía por qué estar tocando, haber desvirtuado la danza de los viejitos, ¿sí? Totalmente. Entonces, Sí. ¿qué sentido tenía que se pusieran los sombreros del baile de los viejitos? O sea, ¿qué fue eso que hicieron? Ahora, el mismo presidente municipal que está ahora, que es un ataque a la juventud y que es una expresión artística, no, que no confundan, porque si a ese extremo llegamos, entonces el estiércol lo van a poner en una vitrina y van a decir que es arte, porque no cabe duda que el estiércol, cuando cae al momento de impactarse en el piso, toma formas caprichosas que, si uno lo mira, pudiera tener cierto aspecto hasta estético. ¿A dónde hemos caído, don Melchor? Por eso el arte moderno a veces no lo entendemos, porque la gente, hacer arte moderno, nada más agarraba el lienzo y aventaba la pintura al azar. Y entonces decían, es que esto es arte, y entonces las clases muy pudientes decían, esto es arte. Y entonces, si el ignorante, que se los llama la gente de escasos recursos, o los lamebotas de algunas clases, de algunos políticos, de alguna gente que en ese momento tiene cierto poder, pues uno entonces empieza como los borregos, ¿sí?, a decir, es arte, y entonces empiezan a consumir eso. Entonces, se han hecho experimentos psicológicos en el que un grupo se pone de acuerdo que cuando entre la persona que llegue al último, todos van a acordar que el profesor o expositor va a mostrar una tarjeta y va a preguntar de qué color es. Esa carpeta tiene X color, que todos saben que efectivamente es tal color, pero todos van a acordar que se va a decir un color totalmente distinto al que se muestre. Por ejemplo, la tarjeta es verde y todos se van a poner de acuerdo que cuando muestren esa tarjeta todos van a decir que es roja. Entonces, entra el último de la clase y menciona a la profesora, ahora veamos el consenso social. ¿De qué color es esta carpeta? A ver usted, ¿de qué color es? Roja. A ver, allá atrás, ¿de qué color es? Roja. Y empieza a preguntar a distintos, a todos. Y el que entró se percata que no es roja, que es verde. Pero todos empiezan a decir que es roja. Cuando le preguntan a él, empieza a dudar. Quiere decir que se equivocan todos, que esa tarjeta no es roja, sino verde. Sin embargo, la presión social lo obliga a decir que esa tarjeta es roja. Así funcionamos, don Melchor. Uh-huh. Entonces,
esa expresión, el consenso social, no puede calificar que eso es una cuestión artística. Los deudos de Carlos Manso, el de Tacámbaro, ¿cómo se llamaba? Presidente municipal de Tacámbaro. Salvador, algo así. Salvador, ¿no? Sí, Salvador, fíjese, y yo conviví una semana antes con él, era una gran persona, ¿sí? Una gran persona. Entonces yo no dudo que los demás que perecieron tienen una familia que les ama, que les recuerda con cariño, y ese espectáculo de estar danzando ahí los cuerpos, mostrándolos y cómo tienen estos movimientos de cadencia con corte erótico, caramba. En el estado de Michoacán se dejó de consumir cierta música que hace apología a la violencia. Entonces, si somos consecuentes, hay una apología de la violencia. Hay violaciones al artículo número 12 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Se supone que son adolescentes los que están ahí, se supone. Niño es desde que se nace hasta antes de los 12 años de edad. Adolescente es de los 12 años de edad hasta antes de los 18 años de edad. Entonces, creo que hay una razón, aquí sí concedo que el Ejecutivo Estatal pues tengan que cesar a los directivos porque están promoviendo la violencia. Una escuela es un recinto cultural, es un recinto de protección para niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Entonces, la ley sí es la ley, don Melchor. Si se está promoviendo la violencia, estamos en un estado que se está desangrando. Hay tanta tensión que basta una idea para que alguien ejecute un acto. En Argentina ya un joven también llegó con una escopeta de estas de perdigones y desvivió a algunos compañeros y profesores. Hace, 3 días, ¿sí? En una comunidad de Argentina. Entonces, cuando sucede un acto como el de Lázaro Cárdenas, desgraciadamente se empiezan a replicar otros. Copycat, que le llaman, es una copia. Hay gentes que quieren emular porque vieron el efecto que provocó lo que hizo el joven en Lázaro Cárdenas, el adolescente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vieron cuántas veces se replicó la noticia, todo mundo ahora sabemos que se llama Osmar, y así. Entonces, gente que no tiene una identidad propia, que necesita de el reconocimiento, puede provocar un acto parecido o peor al que sucedió. Anteriormente las marchas o protestas sociales eran violentas, don Melchor, pero no llegaban al extremo de ya ir con martillos en mano, con latas de sprays, pero que nada más que son como especie de sopletes, y otro tipo de armas con machetes incluso, porque un machete usted lo puede traer, pero en el campo, porque usted lo está utilizando en el campo, pero si esa misma persona va en una ciudad con un machete, entonces sí se le puede detener, porque está utilizando ese elemento para el trabajo, para probablemente otro acto distinto al del trabajo, ¿sí? Entonces, debe haber una alerta general,
Ahorita estamos en vacaciones, don Melchor. Pero igual otra persona puede replicar esta actitud. Se le llaman ganancias secundarias porque efectivamente al adolescente se le vinculó a proceso por ahora feminicidio. Hay un juez para el tratamiento de adolescentes. De un plumazo, don Melchor, no se pueden acabar con las convenciones de los derechos del niño, niñas y adolescente, rubricada en 1989, y que el Senado está de acuerdo en esa convención de los niños, niños y adolescentes, y al firmarse estas convenciones que faculta el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos, este artículo, todo lo que hayan firmado los senados tienen que cumplirse y alcanzan rango constitucional. Entonces se homologan al artículo primero constitucional que habla sobre las garantías, sobre los derechos humanos. Entonces no puede haber una ocurrencia, porque son ocurrencias y una ignorancia total sobre el derecho, porque no es necesario que seamos algunos abogados para no conocer lo esencial de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, es de verdad, debería ser de un escándalo cómo se expone la ignorancia en un estado que se está disque gobernando. Y que el Ejecutivo Estatal diga que va a mandar una iniciativa de ley para que los niños y adolescentes sean juzgados como adultos. Pero ¿en qué cabeza? El señor, pues dice que estudió Derecho. Ahora hasta se le dice maestro, no se ha mostrado la cédula profesional, pero vamos a aceptar sin conceder, a reserva que se verifique la maestría. Pero igual hay títulos sin profesionista y profesionistas sin título. Él no cumple ninguna de los dos, si ese es el caso. Muestra su ignorancia de lo más esencial de las leyes. Usted no puede ir en contra de convenciones internacionales. Va contra la UNICEF, va contra el derecho internacional, que estas convenciones no se hicieron al vapor. Hubo especialistas que dijeron que debe haber un tratamiento especial a los adolescentes. No es quitarles responsabilidad, es ver dónde falló la responsabilidad, que aquí la tenemos los adultos, porque gente como él, precisamente por esa ignorancia, no se ve que no se puede juzgar igual que un adulto, aunque haya tenido una conducta como la que hubo con Osmar, que efectivamente la familia pues está dolida de lo que pasó. Pero si vamos a empezar con ese tipo de leyes, ya lo dije la semana pasada, que decía Gandhi, si vamos a empezar por que la ley sea en una cuestión de venganza, pues entonces el diente por diente, el ojo por ojo y diente por diente, decía Matt Handy, pues entonces nos vamos a quedar ciegos y chimuelos. Ya no estamos en las leyes draconianas. Le cortó un brazo, córtale los dos. Lo de bueno, es que es cosas, o sea, hacer al doble para hacer sufrir la víctima. El sistema penitenciario anteriormente se le llamaba de readaptación. Decían, ¿cómo vamos a adaptar a alguien? Si precisamente esa tratar de adaptar fue lo que provocó que tuviera una infracción, tuviera un acto contra la ley. No se trata de readaptar, porque tal vez esa readaptación están
de acuerdo a una cierta comunidad, a un cierto de pares, le hizo cometer cierta conducta criminal. Vamos a reinsertar. La reinserción es lo que humaniza, cosa que ya había perdido el sujeto. El sentir un compromiso con la sociedad, trabajar por la sociedad. Por eso en 1971 fue, fíjese, de los países lo mejor que pasó en México con la ley de normas mínimas. Una persona que estaba privada de la libertad, por cada día de trabajo, educación y capacitación, se le quitaban 2 días de prisión. Entonces muchos internos pues decían, si voy a pasar aquí 10 años y me van a quitar 2 días de prisión si estudio, me capacito o trabajo, pues entonces en 5 años esta persona salía, pero algunos estudiaron carreras, muchos se formaron ahí, como abogados, psicólogos, y diferentes carreras, que era con este sistema abierto que se da en el sistema penitenciario. Y luego venían otras situaciones para disminuir la presión, como es, primero la liberación, cuando ya cumpliste o tuviste estos beneficios, son los beneficios de ley. Liberación, la preliberación, salir antes del tiempo que tenías tú. Y la remisión parcial de la pena. Ya cumpliste 3/4 partes y salías de prisión. Esto se hace cada 25 de diciembre que se dan estos beneficios de ley. Liberación, preliberación y remisión parcial de la pena. ¿Por qué hablo de esto? Porque mi primer trabajo fue en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, donde estuve adscrito a la Subdirección de Estudios Técnicos Criminológicos. Vamos a decir que era el cuántico de México, donde se analizaba la victimología, se hacían estudios criminológicos, porque no era encerrar por encerrar a la persona, se tenían que saber las motivaciones. Muchos de los criminales que terminaron encerrados no fueron victimarios cuando se hizo un estudio de victimología, eran víctimas, don Melchor. Aquí fue muy delicado lo que pasó en Lázaro Cárdenas. Todos estamos linchando, todos nos sentimos jueces, pero ha cambiado el sistema, porque ahora el juez no es aquel que simplemente tiene que decapitar. El juez es el que tiene que hacer una revisión del entorno que rodeaba a este niño, niña o adolescente. Porque hay protocolos, está el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Está la Ley General de Niños, Niños y Adolescentes, y no es estas leyes, estos protocolos, para quitar responsabilidad, sino para analizar, hacer una radiografía de lo que pasa y los derechos que asisten a cada uno de ellos. Entonces, don Melchor, aquí hay varias aristas. Una, la irresponsabilidad e ignorancia del que gobierna este estado de Michoacán. Varios analistas serios, no su servidor, pero varios analistas serios han señalado cómo se exhibe con la ignorancia. No se puede ser nada más reactivo, hay que ser proactivo, revisar las cosas. Creo que el acierto que sí tuvo en que la irresponsabilidad de los directivos de bachilleres, eso sí tiene que pagar cuentas porque promueven la violencia. Eso que hicieron fue promover, hacer un espectáculo. Pero más allá de eso, caramba, los familiares, por ejemplo, de Salvador Bastida, ahorita me acordé de su apellido, sí, Salvador de Bastida, Tacámbaro, de Carlos Manso,
que no cierran las heridas, incluso en el Senado ve cómo atacaron a Grecia Quirós. O sea, todo mundo se puede burlar de los deudos. Esos son las víctimas, don Melchor. Sí. Y este colegio de bachilleres de Contepec hizo una burla, hizo un baile carnavalesco, un baile de la carne, un baile erótico de exhibición. ¿Propósito? ¿Cuál? Exhibirse, mostrar el contorneo. Eso sí se cometió un delito, una apología de la violencia, y como si se está hablando de Osmar, pues no solamente esos directivos, porque ahora van a decir, no, es que el director, el que puso la coreografía, son los culpables. No. Es una justicia integral también para niños, niñas y adolescentes, en este caso de adolescentes. ¿Por qué decíamos que no se puede decir nada más, júzguenlo como adultos? Porque precisamente la madurez del cerebro en lo que es la corteza frontal cerebral, don Melchor, se termina de desarrollar hasta los 18 años de edad, donde ya hay una conciencia plena de los actos, de responsabilidades, de la planeación. Aunque este señor, porque de veras que ya ni se le puede decir el cargo que tiene, que malgobierna el estado de Michoacán, pues precisamente le faltan estudios de biología, del desarrollo del niño, niña y adolescente, para que no hable así nada más. Qué lástima que no se hagan exámenes para llegar a los cargos públicos, don Melchor. Qué lástima. Pero si hoy podemos votar por jueces del acordeón, híjole, se aplica, ahora sí que hablar de estos temas también es complejo, porque van a decir, es que lo que dijo Víctor Gutiérrez. No, yo simplemente hablo lo que varios estudiosos ya advirtieron en protocolos, que no nada más es de que se confeccionaron y ya, y que alguien dice, no, yo voy a mandar una iniciativa para que se juzguen como adultos. Caramba, eso se tendría que legislar. Él manda su ocurrencia. Vean en qué vamos a tener ocupados. Bueno, después si no trabajan los diputados, ¿verdad? Pues también no nos debería sorprender. Donde deberían estar asesorados de especialistas. Donde también se supone que el gobernador debería tener asesores para que le impidan decir perdón, burradas. sí los tiene, nada más que no sirven como asesores, sirven como traidores de esto, traidores del otro, acomoda aquello, presta hermana y no sé qué más. Exacto, usted lo dijo. En mi tierra les llaman lamebotas. Y alcahuetes. Y alcahuetes también. Así es. Creo que también los jóvenes que participaron tienen responsabilidad en ese baile. Uh-huh. Las familias, por lo menos, porque a Osmar se está linchando, pero no estamos analizando la irresponsabilidad de la persona que dejó su arma, así como si dejara la escoba, don Melchor. Uh-huh. De que no estén atentos que pues no está el arma y a ver quién se fue o quién salió de aquí. ¿Qué estaba haciendo la mamá? ¿Qué estaba haciendo el padrastro? ¿Qué estaban haciendo el amigo? O sea, es una... Aquí sí, llamemos culpa compartida. A ver, don Melchor, los asistentes a ese acto, ¿qué no dijeron algo? Oigan, ¿qué es esto? El tiempo que se estuvo practicando
se supone que estuvieron confeccionando esas armas de utilería? ¿Que no se daban cuenta qué estaban haciendo de esas armas de utilería? Oye, ¿para qué es? O si lo estuvieron haciendo en la escuela, peor tantito, don Melchor. Peor tantito. Porque están viendo los demás. ¿A qué vamos? A ver cómo son las armas. Claro que no quiero decir que no sepamos y que existe la violencia y que la... Sí, don Melchor, ¿cuánto tiempo dediqué para estar haciendo esas armas, para estar haciendo esa coreografía, de estar apuntando a la gente, aunque sea con el arma? Ya ve que cuando se habla de armas, don Melchor, uno cuando los hijos hacen la mueca de apuntarnos, así sea con la mano, ¿qué les dice uno? Ni en juego lo hagas, ni en juego lo hagas. Y el niño dice, ¿qué? Entonces empiezas a ver que hay algo que no se puede hacer, apuntar a alguien. Por eso es tan delicado el dedo flamígero. O sea, el señalar a alguien es lo peor que puede existir, don Melchor. ¿Cuántos problemas no han derivado cuando tú señalas a alguien porque le estás marcando una responsabilidad? Pero como dicen, cuando tú señalas con un dedo, 4 te señalan a ti. Entonces ahí, en las escuelas no solamente trabajan docentes. El trabajo de las escuelas es un triángulo perfecto que no es el amoroso, pero que tiene que ver con el acto de amor de la educación, donde participan niños, niñas y adolescentes, padres de familia y profesores. Si estos profesores no hablaron con los padres y dijeron que se iban a burlar de muertos, que sus hijas y sus hijos iban a estarse contorneando en el piso, bajando hacia abajo el vientre y hacia arriba los glúteos frenéticamente, pues yo no sé, don Melchor. Volvamos. ¿Qué tiene que ver que estén haciendo una simulación de actos sexuales con rendir homenaje a los presidentes que habían desvivido y que diera un mensaje educativo a los demás? Caramba, qué fregados estamos, porque sí, se debe actuar en ese colegio de bachilleres, porque la Ley General de Niños, Niñas, Adolescentes, artículo número 6, habla del bien superior de la niñez. Pero esto implica la niñez y adolescentes. Efectivamente hay un derecho de los profesores al trabajo, a los directivos también. Pero el cese sí se da porque no existe un derecho por encima del bien superior de niños, niñas, adolescentes. Incluso el mismo gobernador pudiera, pues, pero nadie le va a decir nada, don Melchor, que está violentando la Ley General de Niños, Niñas, Adolescentes, artículo número 6, el bien superior de la infancia, al momento de que señala y dice que va a enviar una iniciativa para que se le juzgue como adulto. Quizá a él no se le ha desarrollado el lóbulo frontal, que es de la planeación, de responsabilidad. No se puede nada más decir de esa forma. Pero bueno, creo que la idea de lo que dijo que se tenía que revisar y sí hacer una sanción a los directivos, que se supone que un directivo debe estar al tanto de lo que está ocurriendo en el centro escolar. Se supone que estuvieron practicando el mismo orador que ponen ahí, y ahora Carlos Manso, y ahora Salvador Bastida. O sea, que no
O sea, qué mal es el coraje que me da, porque conocí a Salvador Bastida. En su memoria, me siento insultado yo también, y creo que su familia dolida y de los demás, Carlos Manso, que hayan utilizado sus imágenes para hacer este espectáculo dantesco. No tienen... Hasta aquí mi comentario, don Melchor. De antemano se lo agradecemos y tiene usted mucha razón, doctor Víctor, y ayer le dejaron un saludo de una persona que vino de México para estar aquí en el estudio y que le mandamos un saludo a Sergio, y este es el doctor Víctor Gutiérrez Olivares, con los saludos y reconocimientos desde Colombia, Guandacareo, donde quiera, doctor. Que disfrute usted de estos días de reflexión, y que esto que nos ha dicho reflexionemos, y no porque sea nuestro gobernador. Un gobernador no tiene la razón, y creo, en mi concepto, están cometiendo un error de cuando le ponen un micrófono sentir que conocen de todo y dar contestación a todo. Es donde meten el choclo re fácil. Muchas gracias, doctor. Es que mire, don Melchor, anteriormente en Estados Unidos tenemos mucho, los que vemos películas, ¿verdad? Que el presidente no siempre habla, porque hablar es una responsabilidad tremenda. Entonces un presidente no puede improvisar, tiene que tener tarjetas informativas, tiene muchos asesores. Entonces hay un responsable, ¿verdad?, que es el de comunicación social de cada gobernador, de cada instancia o secretaría. ¿Cómo se les llama estos comunicadores? De comunicación social. Sí, pero ¿cómo se les llama? Cada uno de ellos tiene, y es el vocero. Ajá. ¿Sí? Son los voceros, son los que van a hablar. Para si cometen alguna burrada, fue el vocero, y así el presidente, gobernador o secretario dice, yo no dije eso. Creo que se malinformó el vocero. Por eso el vocero revisaba mucho toda esta información y le decía, ya sea al presidente, al gobernador, al secretario, oiga, entonces mencionamos esto y esto, y ya el gobernante o secretario decía sí, a ver qué reacción hay, pero él se lavaba las manos. Entonces se dejó ya de tener esta importancia el vocero, porque todos quisieron emular a Trump, que ya ni siquiera utiliza los voceros, empezaba a mandar un Twitter. Y ahora todos empezaron a imitar, porque lo que hace uno, y sobre todo los de Estados Unidos, aquí empiezan a imitar, pero regionalizan de una forma torpe. Entonces, Donald Trump, con un tuit, ya decía que va a haber esta sanción, que va a haber este otro, y marcaban agendas. Otro de los que marcó no utilizar a los voceros, y por eso decir muchas sandeces, fue Andrés Manuel, con esto que se llama las mañaneras. Y ahora la misma presidente también le llama mañaneras, pero le agregan un nombre para que digan que es distinto. Pues no es distinto, es lo mismo. Hablar a veces de temas que desconocen o se malinforman y quedan exhibidos porque dice, esos datos no los conocía, o aquel que decía, yo tengo otros datos. Uh-huh. Entonces no, debemos recuperar a los voceros para que cuando haya estos que se llaman de prensa, ¿cómo se les llama? No, mi memoria ya anda, yo creo que ya también, ahorita sí. Ruedas de prensa, cuando haya las ruedas de prensa, pues ya la citó el vocero, ¿en qué momento? Y no que se estén exponiendo, no es que no queramos hablar al Ejecutivo federal, estatal, municipal, secretarios, pero que volvamos a tener a ese responsable de prensa, a ese no le digo cómo ando. Que mediten lo que van a hablar, porque no contesten a bote pronto, doctor, porque se ensartan ellos. Por eso,
Por Ah, eso estamos mencionando la importancia del sí, vocero. el vocero Entonces, que se nada tenía. que los lunes, el lunes tengo que tener también mi mañanera estatal. No, sí creo que un gobernante tiene muchas cosas que hacer como para estar haciéndola de un vocero. No, que se dediquen a su trabajo de ejecución, de análisis y que dejen que su vocero empiece a dar los comunicados de prensa. Pero no, quieren imitar y mal imitadas las cosas. Esas mañaneras son de manipulación, son de a veces, vea cómo quedan peor. Esta persona que se está soleando en Palacio Nacional, no, Infodemia descalificó y que era la IA, ahora todos le echan la responsabilidad a la inteligencia artificial, porque sabemos que ahora los que gobiernan, pues lo más inteligente que traen, pues han de ser sus celulares o su smart watch, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que después se tengan que tragar sus palabras y decir, sí, efectivamente, no era inteligencia artificial, había una persona asoleándose? Pero no es ningún problema que se puedan asolear. Claro. Ay, don Melchor, o sea, todavía protegen la irresponsabilidad de alguien que en una ventana ahí asoma las piernas. Pues claro que todos, ahora sí que el consenso único que hay, que tenía muy bonitas piernas. Claro que como se ven a varios metros, pues no se ve si está con con estas venas varicosas o demás, no sabemos, ¿sí? Pero de que se ven que son unas piernas muy bonitas, claro. Oiga, pero el Palacio Nacional es para que alguien se exhiba en los balcones como si estuviera en la playa y que todavía se proteja. Está bien que debe haber una sororidad, es decir, que las mujeres se protejan entre ellas, pero aquí no es el caso. Nuestro Ejecutivo Federal tiene otra estatura. Y entonces, ¿cómo le exponen su propia gente cuando llega a la mañanera del pueblo y empieza a veces a decir, no lo conozco, voy a investigar? Muchas veces, pues ya se le ha señalado que desconoce cómo están las cosas. Uh-huh. Entonces, aquel que estaba anteriormente era un cínico. Entonces, pues era ocurrente, entonces simplemente se la sacaba, contenía otros datos. La información de desaparecidos se fragmentó para que se vea que son menos desaparecidos. Bajó la estadística de la gente desvivida. ¿Cómo manipularon? Porque mucha gente desaparecida está desvivida, pero dice no está desvivida porque no está encontrado el cuerpo, entonces está desaparecido y entonces le bajan un gran porcentaje a todos los desaparecidos que ha tenido México. Como nunca en la historia, don Melchor, el sexenio de Andrés Manuel, más de 200,000 desvividos, es de espantar, don Melchor. Se ha criticado a otros sexenios y caramba, el poder interno bruto, no hemos alcanzado siquiera el 1% de ingreso. A Salinas se le descalificaba y vea cómo estaba por arriba del 4%. No recuerdo si era el 6%. O sea, hace poquito salió por ahí la tabla, que no tengo a la mano. Entonces, pues se critica a Salinas. A Salinas se le criticó mucho porque fue el creador. Él estudió economía, tiene un doctorado en economía y fue lo que era anteriormente el GATT, que se convirtió en el Tratado de Libre Comercio. Y el país pues empezó a prosperar. Por eso estos gobiernos que ahora hemos tenido de Andrés Manuel para acá, a ver si era tan mal el Tratado de Libre Comercio, porque se ha empeñado en que no
no lo eliminen, porque es un beneficio para los países de Canadá, de Estados Unidos y México, ¿sí? Que se puede exportar sin marcar aranceles. Aunque Donald Trump, pues ahora esto que le llaman Telecan, pues a todos nos quiere estar marcando aranceles, y cada vez que menciona esto, si no se hace una política de ya erradicar a grupos criminales, pues dice que se van a aumentar ciertos aranceles. Otro de los grandes economistas, y que la economía también estaba pues echada adelante, pues fue Ernesto Zedillo, que al no quedar Colosio, bueno, entra como presidente Ernesto Zedillo. Entonces, de ahí en adelante, la economía, si nunca estuvimos súper bien, pues ahí vamos. Pero precisamente con los gobiernos de Andrés Manuel para acá, han sido los peores administradores de las arcas nacionales, donde ha habido los peores desvíos de dinero. Selgalmés es uno, el huachicol fiscal, y no paramos. Entonces, esto es la cuarta transformación. No, es un gobierno de cuarta. Ahora sí, hasta pronto. Gracias, doctor Víctor, que tenga una excelente semana. Dios lo ha de agradecer y que me lo cuide mucho para encontrarnos el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor. Bye, hasta pronto.